Ahí estamos. Primero que todo, saludarles. Espero que hayan tenido un fin de semana y un día lunes tranquilo. Eh, bueno, nosotros en el día martes comenzamos nuestra semana académica. Hoy día, la clase de hoy principalmente tiene planificado el hecho de que podamos repasar los elementos de conversión de unidades, y aquí yo los invito a que los que estuvieron practicando me indiquen si dentro de la guía esta que entregamos en el texto número 1 tienen algún ejercicio que les haya costado más y quieran que lo revisemos a continuación. Sin embargo, igual yo tengo dos ejercicios ahí en el PPT para que los podamos revisar y los podamos trabajar, ya a modo de repaso de la clase número 1. Para luego, después de, de hacer ese repaso, continuar con el tema, con el nuevo tema que nos compete en esta clase, que es lo de vectores, ¿ya? Recordarles que la prueba tiene dos grandes contenidos. Por un lado, transformación de unidades, y por el otro, lo que se conoce como los vectores, ¿ya? Así que voy ahora a compartirles el PPT. Y les recuerdo que si tenemos problemas de audio, les pido que me lo hagan saber para detener la clase y luego continuar con ella cuando el problema se haya solucionado. Bien, entonces estamos en la clase número 2, vector en el plano, pero como dice la PPT vamos a partir con un pequeño repaso de las conversión de unidades. Y quise, de cierta manera, el primer ejercicio, escribirlo de la manera en que ustedes lo van a encontrar en la evaluación o en las distintas actividades que vamos a tener en el ambiente de aprendizaje de INACAP. ¿Por qué? Porque ahí tiene una lectura totalmente distinta, es una lectura en base a símbolos. Y aquí hago la diferencia con el segundo ejercicio. Acá nosotros en este PPT o en el Word podemos utilizar el editor de ecuaciones y podemos escribir la fracción y podemos escribir el cuadrado de la variable sin ningún problema. Pero en la nomenclatura o el lenguaje que utiliza la plataforma Moodle de INACAP no permite que nosotros podamos escribir, por ejemplo, un x cuadrado o un centímetro cuadrado como aparece al lado derecho, donde aparece el 74, el número 74. Lo que nosotros tenemos que hacer es escribir el exponente con este símbolo, con ese sombrerito. Por lo tanto, aquí esta es la escritura que ustedes van a tener en la prueba, ¿ya? Van a tener escrito transforma 7.85 kilogramos dividido en decímetros al cubo a gramos dividido en centímetro cúbico, ¿ya? Para que lo vayan reconociendo de esa manera, porque así, insisto, lo van a tener en las distintas actividades que van a estar en la plataforma Moodle. Bien, entonces, espero que estos dos ejercicios les permitan recapitular un poco el contenido de la clase anterior. Cuando nos enfrentamos a un proceso de conversión de unidades, lo primero que tenemos que identificar es qué magnitud física es la que tenemos enfrente. Y para ello tenemos que fijarnos cuáles son las unidades de medida. En este caso, por un lado tenemos los kilogramos, que representan la masa, y por otro lado tenemos los decímetros cúbicos, que representan el volumen. Entonces tenemos una magnitud física que es masa partido volumen, y esa se llama densidad. Y lo otro que tenemos que hacer ahora es identificar cuáles son las equivalencias que hay entre los kilogramos y los gramos, y por otro lado los decímetros y los centímetros. Entonces tenemos que un kilo equivale a 1000 gramos, y por otro lado tenemos que, yo conozco esto, que 10 decímetros equivalen a 100 centímetros. O la otra que ustedes pueden encontrar en la tabla de equivalencia es que 10.000 decímetros son 100.000 centímetros. También esa les sirve, ¿ya? 10.000 decímetros son 100.000 centímetros. Esa es otra equivalencia. Bien, entonces una vez que ya tenemos las dos equivalencias entre las variables que queremos transformar, lo que podemos hacer ahora es comenzar a hacer el proceso de resolución. Y en ese sentido, lo que hacemos es tomar el número a transformar, el 7,85 kilogramos dividido en decímetro al cubo, y como son dos transformaciones, lo multiplicamos por dos fracciones.
Entonces, en una primera fracción escribimos la transformación de kilogramo a gramo. ¿Y cómo? Tenemos que eliminar el kilogramo. Y de acuerdo a la regla que estamos utilizando matemática, multiplicación por fracción, para eliminar ese kilogramo, este kilogramo de la equivalencia tiene que estar abajo y arriba los gramos. Luego, en la otra fracción, tienen que estar arriba los decímetros, porque los tenemos que eliminar, y abajo los centímetros. Entonces ahora, como este decímetro está al cubo, mágicamente lo que hacemos es elevar al cubo tanto el número como la unidad de medida en la fracción y solo en la fracción donde está la longitud. Porque el gramo no está al cubo ni el kilogramo, solamente esa fracción y el número a transformar tampoco. Cuando hacemos eso, entonces ahora el decímetro cúbico lo puedo simplificar con el decímetro cúbico y el kilogramo lo puedo simplificar con el kilogramo porque hay uno arriba, el otro abajo, hay uno abajo, el otro arriba. Y por tanto, ahora lo que puedo hacer es tomar el número, el 7,85, lo multiplico por 1000, lo multiplico por 10 elevado a 3, y todo esto lo divido en 100 al cubo. Y la unidad que me queda es el gramo sobre centímetro cúbico. Y ahí tengo eso. Entonces tomamos la calculadora, 7,85 por 1000, y eso lo multiplico por 10 elevado a 3, y lo divido en 100 al cubo. Eso da 7,85. O sea, da el mismo resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que la unidad de medida de los kilogramos sobre decímetro cúbico es exactamente igual a gramos sobre centímetro cúbico. Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda? Profesor, ¿puede existir una diferencia? Recién me conecté, pero ya algo entendí. Los decímetros versus los kilogramos. Una diferencia como qué valor. Por ser, si uno puede cambiar los decímetros, o sea, de 10 puedo dejarlo en 15. Es que eso no correspondería porque estamos utilizando la tabla de equivalencia y que está en el texto de conversión de unidades, y esa tabla dice que 10 decímetros son 100 centímetros. Y no conozco que 100 centímetros sean 15 decímetros, eso no existe. No, era simplemente una consulta, si no era para tenerlo más claro, pero ahora lo tengo más claro. Sí, no, estos valores, estas equivalencias son únicas, no se pueden modificar. Ah, perfecto, ¿ya? Son constantes. Son constantes, sí, son unas constantes. De acuerdo a la tabla de equivalencia, esos valores no van a cambiar nunca, así van a ser siempre. 10 decímetros son 100 centímetros y eso equivale también a un metro. Un metro son 100 centímetros y un metro es lo mismo que 10 decímetros. Y eso no cambia nunca, se mantiene igual. O sea, lo que podría cambiar son los kilos. Los kilos tampoco, o sea, es que aquí tú anotas la equivalencia No, pero base. las cantidades. Aquí, esto es lo que puede cambiar. Está bien, pero por ser... Ah, ya. El Eso es número lo a que puede transformar. cambiar, o sea, la transformación. Exacto, el número a transformar, eso es lo que cambia, pero la equivalencia no cambia. No es que tú tengas 2 kilos, o sea, si tú anotáis 2 kilos, 2000 gramos, eso se mantiene la proporción. La base es 1 kilo, 1000 gramos. Pero si tú anotas 2 kilos, 1000 gramos, eso está malo. Tienes que, si tú quieres anotar una amplificación en la equivalencia, tienes que amplificar los dos elementos, del mismo modo como si tú quieres dividir. Por ejemplo, yo aquí podría decir, mira, 10 decímetros es muy grande y 100 centímetros también es muy grande. Entonces, si esto yo lo divido en 10, me va a quedar 1 decímetro, son 10 centímetros. Y también se cumple esa equivalencia. Eso también es correcto. También es correcto. Pero ahí estáis entrando en un detalle que te puede llevar a un error. Es mejor quedarse con la equivalencia a la tabla nomás y ya después ordenarlo bien y listo. Resolviste el ejercicio. Ya. Me quedó claro, profesor. Gracias. Qué bueno. Vale. Ya, pasemos al otro entonces, el otro ejercicio. Tenemos 74 libras fuerza sobre centímetro cuadrado a newton sobre metro cuadrado. Esta magnitud física, que es fuerza partido por área, se llama presión. Y tenemos que encontrar la relación entre libra, fuerza, newton. Esta es la siguiente. Una libra fuerza, si ustedes van a la tabla, van a encontrar que una libra fuerza son 4,4492 newton. Esa es la equivalencia. Y entre centímetro y metro, un metro equivale a 100 centímetros. Ahora bien, hacemos lo mismo que en el lado izquierdo.
escribimos el número a transformar, los 74 libra-fuerza sobre centímetro cuadrado, multiplicamos por dos fracciones, y en estas fracciones escribimos esta equivalencia. Como la libra-fuerza está arriba, esta libra-fuerza tiene que estar abajo, los 4,4492 newton tienen que estar en la parte superior, luego los centímetros, estos 100 centímetros tienen que estar arriba, porque tienen que cumplir con el lado contrario para simplificarlo, y abajo el metro. Pero como este está al cuadrado, que es la unidad de longitud que representa el área, nosotros elevamos al cuadrado también solo el número y la unidad de medida, el número y la unidad de medida de la fracción de longitud, para equivaler las unidades. Entonces aquí el centímetro cuadrado se va con el centímetro cuadrado y la libra fuerza se va con la libra fuerza. Entonces matemáticamente lo que queda es 74 por 4,4492 por 100 al cuadrado, y eso lo dividimos en 1 por 1 al cuadrado. Y ahí tenemos newton sobre metro cuadrado, que es lo que andábamos buscando. Entonces multiplicamos el 74 por el 4,4492 por 100 al cuadrado, y esto nos da millones, que son 3.292.408 newton sobre metro cuadrado. Y ahí hemos transformado entonces este ejercicio. Bien, recordar que la libra fuerza y el newton, esos son unidades de fuerza. No lo olviden porque son bien particulares y ya nos estamos introduciendo en eso. Y de centímetro a metro, bueno, estamos hablando de longitud. Y recuerden que es longitud al cuadrado y que en ese caso lo que tenemos que hacer es buscar en la tabla de longitudes la relación entre metro y centímetro, y después al sustituirla en el proceso las transformamos al cuadrado. Bien, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hasta aquí llegamos con el tema de conversión de unidades. Ahora, bueno, tienen que seguir ustedes practicando. Si no han hecho los 36 ejercicios, yo los invito a que puedan ir tomando. Si no tienen mucho tiempo, no los 36, pero sí una gran cantidad, o más bien una gran diversidad. Pueden hacer 5, pero que sean combinados de los distintos elementos, y si ya después del quinto ejercicio ya le salió la respuesta, después hace otro más y le sale la respuesta, porque ya domina la estrategia de resolución. Y eso sería bastante positivo. Así que por lo mínimo, de los 36 hagan unos 10, y de los 10 que 5 les resulten, así sin mirar, y les salga perfecto, es porque ya están en condiciones de seguir avanzando con otro contenido. Bien, ¿cuál contenido? Con el contenido de vectores. Así que cambiamos de página. ¿Sí? Profe. Yo me uní a la clase hoy, se me cortó el audio recién y me cambié de PC. Dijo que iba a subir ejercicios para poder realizar. Me escuché solo los 36. No sé si se refiere a ejercicio. Sí, lo que pasa es que en el ambiente de aprendizaje, ¿Ya? cuando tú ingreses, vas a encontrar harta información, y que de ahí les voy a comentar, ¿ya? Hay primero unos PPTs que son del diseño instruccional de la asignatura, que eso los carga Clase Central, y después te voy a encontrar unos PDF que dice clase 1, texto de conversión de unidades, y otras cositas que subí recién. Bueno, la clase 1 y el texto de conversión de unidades son lo que vimos en la primera clase respecto de la conversión de unidades, que es lo que estábamos explicando en este primer repaso, en la primera parte de la clase. Y en el texto de vectores, ahí hay 36 ejercicios para resolver, y cada ejercicio tiene su respuesta. Entonces yo te invito a que revises el ambiente de aprendizaje de la asignatura, descargue el texto de vectores, o sea, de transformación de unidades, lo leas, porque tiene ejercicios resueltos, ejercicios propuestos por realizar. Es bastante completo el texto, así que yo creo que te va a orientar mucho en este tema. ¿Ya? Sí, claro. Vale, muchas gracias. Ya, perfecto. Bien, entonces damos vuelta a la página y estamos con vectores. Los vectores, aunque parezca un término bien raro y abstracto, créanme que están presentes en nuestro diario vivir. Cuando uno está en un edificio, cualquiera sea corporativo o residencial, existen las denominadas vías de escape, y en realidad en cualquier espacio donde haya mucha gente. Las vías de escape se señalizan en función de un elemento que nos marca hacia dónde tenemos que dirigirnos ante una cierta eventualidad. Y ese elemento que nos dirige es una flecha. ¿Y qué es lo que marca esa flecha? Y que uno lo entiende desde que naciste, que hacia donde apunta la flecha es hacia donde tienes que moverte para ponerte a salvo ante un siniestro.
Y no solo eso, sino también las calles están señalizadas con su nombre y más encima con una flecha que marca la punta de la flecha hacia dónde te tienes que mover en esa calle. Es más, si tú te mueves en contra de la flecha en una calle, eso es parte seguro porque vas en contra del tránsito, que así se conoce. Vas en dirección contraria al tránsito, por lo tanto estás cometiendo una infracción. Y esas flechitas, todo el mundo las entiende cuando estudia ciencia física de los vectores. Dice, oye, esas flechas son vectores. Y después uno le pregunta a los que estudian física o a los estudiantes de alguna asignatura de física, principalmente mecánica, ¿qué es un vector? Un vector es una flecha. Pero no. Sí, pero no. La representación gráfica de un vector es una flecha. ¿Y por qué la representación gráfica es una flecha? Porque la flecha nos permite identificar desde su forma todos los elementos teóricos que definen un vector. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que entender? Tenemos que entender que un vector es una magnitud física. Y esta magnitud física, como lo dijimos en la primera clase, tiene una única propiedad importante, que se puede medir. Acuérdense que las magnitudes físicas se pueden medir. Y los vectores también se pueden medir. Pero no basta al medir un vector con decir un número y su unidad de medida como lo hemos hecho con las otras variables hasta ahora. Un vector, para definirlo, tiene que tener el número, la unidad de medida, pero lo más importante es que tiene que tener una dirección asociada. Entonces nosotros definimos a los vectores como una magnitud que tiene 4 elementos importantes y que se representan gráficamente por una flecha. La flecha nos permite identificar todos los elementos de un vector, como por ejemplo el origen. Desde donde parte la flecha, desde donde se dibuja la flecha, significa origen. Desde ahí tenemos nuestro inicio en el sistema de referencia. El módulo o magnitud es el vector entre dos rayitas. Importante, cada letra que tenga una flecha arriba significa que es un vector. Entonces, si yo tengo las letras del abecedario y todas las letras del abecedario tienen una letra arriba, significa que, una flecha arriba, significa que esa variable es un vector. Y por tanto, como tiene un vector, en este caso su magnitud se representa al vector entre dos rayitas y es el largo de la flecha. La dirección representa una línea imaginaria que forma un ángulo con el eje horizontal. La dirección la vamos a definir ahora como un ángulo. Y ese ángulo siempre se mide desde el eje X positivo. Esa es la dirección. Y el sentido me lo indica la punta de la flecha. El sentido, por lo general, apunta en la misma dirección del vector. Pero fíjense, nosotros podemos tener, por ejemplo, el plano cartesiano geográfico. El norte, sur, este y oeste. Y podemos tener un vector que apunte hacia el norte, y ahí tenemos un vector unidireccional. Perfecto, está definida su dirección y sentido hacia el norte. Podemos tener un vector que apunte hacia el oeste. Tenemos un vector entonces definido en su dirección y sentido hacia el oeste, que está el oeste en la misma línea que el este, pero si yo cambio hacia el este, cambié de dirección. Eso pasa en un plano cartesiano geográfico. Pero en un plano cartesiano normal matemático, yo tengo dos rectas perpendiculares entre sí que son infinitas, que son el eje X y el eje Y. Y yo puedo tener vectores, de acuerdo a este sistema de referencia, que cumplan distintas características. Puedo tener vectores unidireccionales, vectores en el plano o vectores en el espacio. Aquellos vectores que están dibujados en el plano cartesiano, fíjense que, pueden actuar en una misma dirección, pero en sentidos contrarios. Porque yo puedo tener el eje vertical y puedo tener un vector que vaya hacia arriba en el eje vertical. Ahí tiene sentido positivo. Pero si el vector ahora lo hago que vaya en dirección vertical hacia abajo, va en la dirección vertical, es la misma dirección, pero ahora va en sentido contrario. Porque ahora va hacia abajo, entonces va en el sentido negativo. Entonces puede cumplirse, dependiendo del sistema de referencia, que un mismo vector tenga la misma dirección, pero que vaya de repente en sentidos contrarios. Y ahí, en términos de esa idea, es donde aparece en el diario vivir la ida y el regreso. O sea, si yo voy a un lugar, voy a ir desde donde parto en ida, pero después voy a tener que regresar. Entonces, ¿qué pasa cuando regreso? Se invierte el vector de desplazamiento. Entonces,
digamos, la primera parte del movimiento voy hacia un lugar, voy hacia un sentido, y luego, en la segunda parte del movimiento, ese sentido se devuelve. Entonces ahí voy en sentido contrario, pero en la misma dirección. Eso es importante. Bien, entonces, nosotros vamos a estudiar simplemente los vectores que se llaman en el plano. No vamos a estudiar vectores que van a estar en el espacio. Los vectores tridimensionales no los vamos a estudiar. ¿Ya? Vamos a estudiar solo vectores en el plano. Entonces, los vectores en el plano son aquellos vectores que van a tener dos componentes rectangulares. Van a tener una componente rectangular en el eje X y en el eje Y. Pero antes del vector en el plano está el vector unidireccional. No, perdón, déjenme buscar el applet, que ese applet no me va a servir. Ese. Bien, aquí tengo un plano cartesiano matemático y tengo tres vectores que están en el plano. El vector U, V y el vector W. Y estos vectores yo los puedo ubicar, por ejemplo, de esta forma. Aquí, este vector rojo W es un vector unidireccional. Es decir, que es un vector que tiene una única dirección, que está apuntando en el eje X positivo. Puedo tener este vector de color violeta, que es el vector U, y lo puedo dibujar aquí, en una sola dirección, que es en el eje vertical, que va apuntando hacia arriba, y este vector tiene un largo, y ese largo son 5, 10, 15 unidades, como aparece ahí, y este vector unidireccional en eje tiene 5, 10, 15 unidades también. Pero lo puedo achicar, y ahí pasa a tener 10 unidades, o lo puedo achicar más, para tener 5 unidades, o más chico y puede tener ahí, por ejemplo, 2 unidades. Y estos vectores están apuntando ambos en un sentido positivo dentro de este sistema de referencia. Pero si yo invierto el vector, lo giro hacia abajo, lo que tengo ahora es un vector que tiene la misma dirección que el anterior, pero ahora en sentido negativo. Lo mismo pasa si hago esto. Ahora tengo un vector en el eje X que tiene esa dirección, pero ahora va en sentido negativo. ¿Ok? Bien, entonces ahí yo tengo vectores en una dirección, pero lo que nosotros vamos a estudiar son aquellos vectores que son en el plano. ¿Cuáles son esos vectores que están en el plano? Aquellos vectores que se forman en los cuadrantes. Por ejemplo, este vector U que acabo de dibujar ahí. Este vector U, fíjense que tiene dos coordenadas. Tiene una coordenada de llegada y tiene ahí un par de puntos de salida. Este vector sale desde el 0, 0, sale desde ese punto. Y llega al 15 negativo en el eje X y llega al 15 positivo en el eje Y. Pero no siempre se va a cumplir eso. Puede llegar ahí, por ejemplo, a ese punto. Y en ese punto voy a tener, no sé, un 12,6 negativo en el eje X y un 12,5 positivo en el eje Y. ¿Ok? Ahora, como ustedes pueden darse cuenta aquí en este vector C no parte desde el origen. ¿Ya? Este vector C parte desde un punto que tiene coordenadas 5,5 y llega a ese punto que tiene coordenadas 15,20. No necesariamente un vector va a partir desde el 0,0. Puede partir de cualquier otro lugar y estar ubicado en el plano cartesiano. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es entender que este vector va a formar un ángulo con el eje horizontal y ese ángulo va creciendo en contra de las manecillas del reloj mecánico hasta llegar nuevamente al punto de partida. Recuerden, en un plano cartesiano, ahí tenemos 90 grados, acá tenemos 180 grados, aquí tenemos 270 grados y acá en la vuelta completa tenemos el 360 grados. E incluso aquí también está el 0 grados. Vuelvo a repetir, 0, 90, 180, 270 y 360. Entonces, un vector en el plano, la dirección que tenga, que es una línea imaginaria que va sobre el vector, esa dirección forma un ángulo con el eje horizontal. De tal manera que para este vector de color rojo, su dirección es todo este ángulo, pero para el violeta es de aquí hasta acá, todo ese ángulo.
¿Bien? Entonces, esos son los vectores, flechas que van a estar presentes en el plano cartesiano y que nosotros vamos a poder calcular los elementos que lo definen. Por ejemplo, ¿qué elementos lo definen? Lo definen el eje, la magnitud, que es su largo, y la dirección, que es el ángulo que está formando con el eje horizontal. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer de un vector en el plano? Primero, tenemos que reconocer cuál es nuestro sistema de referencia. A este le llamamos el eje Y, a este le llamamos el eje X, por acá tendríamos el eje X negativo, y por acá tenemos el eje Y negativo. Los ciencias físicas se dieron cuenta de lo siguiente, que si trabajamos solo con el plano cartesiano matemático, esos son números. Como les dije antes, son dos rectas infinitas de números, perpendiculares entre sí. Pero los vectores necesitan una dirección. Entonces, ¿qué hicieron las ciencias físicas? Dijeron, ¿qué pasa si al eje Y le asignamos una dirección unitaria denominada J-tongo y al eje X le asignamos una dirección unitaria llamada Y-tongo? Entonces definieron esos elementos como vectores unitarios y dijeron que el J y el Y-tongo son direcciones, vamos a colocarlo así para explicarlo de una mejor forma, direcciones unitarias, entre comillas, vectores. Son vectores unitarios. ¿Qué significa que sean vectores unitarios? Que el J y el Y, cuando trabajamos con sus magnitudes, significa que son iguales a 1. O sea, cuando yo opere matemáticamente con el J, su valor es 1, por lo tanto, 1 por cualquier cosa, desaparece el J. Y el Y-tongo igual. Pero al establecer que en vez de tener el eje vertical tengo el eje J o el eje Y-tongo, lo que estoy haciendo es asignarle una dirección al plano cartesiano. Ya ahora no es un plano de números, ahora es un plano que marca direcciones. Entonces, ¿qué es lo que además tengo? Bueno, tengo este vector que está aquí, que parte del 0,0 y que llega a una coordenada dentro del plano cartesiano, acá que le llamamos la coordenada en el eje X, y llega a una coordenada acá que le llamamos el eje Y. Pero estas son coordenadas. ¿Por qué? Porque forman un punto. Supongamos que ese es el punto A, que está formado por las coordenadas AX, Y. Esto es un punto cualquiera. ¿Y cómo yo lo transformo a vector entonces? ¿Cómo yo puedo hablar del vector A y no del punto A? Bueno, para transformarlo a vector, yo tengo que entender ahora que esas coordenadas, que son números, ahora tienen asociada una dirección. Y a eso, que va a definir el vector, se le llaman componentes rectangulares. Si yo quiero escribir el vector en el plano, tengo que tener claro lo siguiente, que la coordenada en el eje X va asociada a la dirección Y-tongo y que la coordenada en el eje vertical va asociada a la dirección unitaria J-tongo. Entonces, el AX y el AI son las componentes rectangulares del vector, pero definidas con su dirección unitaria. Porque si solamente tenemos AX y solo tenemos AI, tenemos números. Números cualquiera, números que están en el plano cartesiano y que son parte de la recta numérica. Pero yo no necesito números, yo necesito que el vector me permita indicar una dirección. Y por tanto, en ese sentido, el agregarle a la coordenada X el Y-tongo y al agregarle a la coordenada Y el J-tongo, me permite ahora tener componentes rectangulares, valores que me marcan una dirección y por ende también un sentido en el plano cartesiano. Y el vector en el plano es aquel vector que se forma en función de esas componentes rectangulares. La componente que va acompañada al Y-tongo y la componente que va acompañada al J-tongo. Por lo tanto, ahora veamos un vector unitario. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un vector que es 8 Y-tongo pero negativo? Menos 8 Y-tongo. Y ese es el vector C. ¿Qué implica eso? Significa que es un vector que está en el eje X, porque es Y-tongo, pero apunta hacia el lado negativo, que tiene una magnitud de menos 8, y ahí está el vector C.
Y por tanto ahora yo puedo definir una flecha porque estoy dándole la dirección, estoy actuando en el eje X, en el eje Y-tongo, no en una coordenada cualquiera del plano cartesiano. ¿Bien? Y los vectores en el plano son aquellos que tienen las dos coordenadas, tanto en el eje X como en el eje Y, que son las componentes rectangulares. Pues bien, ahora, si conozco el vector en las componentes rectangulares, ¿qué puedo hacer? Necesito definirlo, porque solamente esas son las componentes. Yo necesito calcular la magnitud del vector. Recuerden que la magnitud del vector es el largo. Entonces, ¿cómo calculo esa magnitud? Bueno, primero la magnitud del vector se escribe el vector entre dos rayitas. Eso representa la magnitud. Y si observo detenidamente, ¿qué conozco de esta información? Por un lado conozco lo que vale este lado, porque conozco la coordenada en el eje X, y conozco lo que vale ese lado. Conozco la coordenada vertical. Entonces, si yo conozco las componentes rectangulares, ¿sí? ¿Qué se forma entre las componentes y el vector? Se forma un triángulo rectángulo. Y si yo conozco los catetos, yo a través del teorema de Pitágoras puedo calcular la hipotenusa. Porque este largo del vector pasa a ser la hipotenusa del triángulo. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado en raíz. O sea, la magnitud del vector simplemente se obtiene con la raíz de la suma de la componente rectangular en X al cuadrado más la componente rectangular en Y al cuadrado. Esa es la magnitud. Y por otro lado, ¿qué es lo que necesito también calcular? Bueno, necesito calcular la dirección. Y la dirección del vector va a estar definida en función de un ángulo. ¿Cuál ángulo? Este ángulo. El ángulo que forma el vector con el eje X. Pero eso va a depender del cuadrante. Primero veamos cómo calcular el ángulo. Vuelvo a insistir, si yo conozco el vector a través de sus componentes rectangulares, significa que conozco este lado y ese lado del triángulo rectángulo que se forma. ¿Y cómo puedo calcular ese ángulo con la función tangente? Porque la tangente relaciona los dos catetos. Entonces, la tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero yo no quiero la tangente del ángulo, quiero el ángulo. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar tangente a la menos 1. El arco tangente por la tangente, eso da el ángulo solo, porque se simplifican las tangentes. Y por el otro lado, aplico la tangente a la menos 1 de la componente Y sobre la componente X. Entonces, a través de esta herramienta matemática, que es el arco tangente, yo puedo calcular la dirección, más bien no la dirección, sino que el ángulo que está formando el vector con el eje X. Ahora bien, si estoy en el primer cuadrante, la dirección me la da el ángulo. Si estoy en el segundo cuadrante, y esto se los quiero mostrar, pero lo voy a ahorrar de inmediato, cuando yo estoy aquí, el vector está acá en el segundo cuadrante, el ángulo que yo voy a encontrar va a ser ese. Ese va a ser el ángulo. Va a ser un ángulo negativo. Va a ser negativo. ¿Por qué? Porque la coordenada en X es negativa. Entonces cuando divida, por ejemplo, 5 en menos 8, el ángulo va a ser negativo. ¿Y qué significa sea negativo? Significa que lo estoy midiendo a favor de las manecillas del reloj mecánico. Pero ¿cuál es la dirección? La dirección va desde el eje X positivo hacia donde está el vector. Esa es la dirección. Entonces, ¿qué ángulo tengo hasta acá? Lo dije antes, tengo 180 grados. Entonces, si yo a 180, que es hasta aquí, le resto el ángulo que encuentro, voy a calcular la dirección del vector. Entonces, cuando yo esté en el segundo cuadrante, la dirección va a estar definida por el 180 grados más el ángulo θ. Pero ese ángulo θ va a ser menor que 0. Y aquí anotamos una restricción. θ va a ser menor que 0 grados. Va a ser un ángulo negativo. ¿Ok? No, mejor no 0 grados porque eso suena raro. Vamos a colocar que θ es un ángulo negativo. Pero ¿qué pasa si estoy en el tercer cuadrante? En el tercer cuadrante, cuando yo calcule el ángulo, lo que va a ocurrir es que voy a encontrar un ángulo positivo. ¿Por qué? Porque tanto la coordenada X como la coordenada en Y son negativas y al dividir negativo con negativo me va a dar positivo. Y eso significa que voy a encontrar ese ángulo. Ese va a ser θ. Pero como les dije recién, yo necesito todo ese ángulo. Entonces, ¿qué hago? Como hasta aquí tengo 180, a 180 le sumo θ. Entonces, en el tercer cuadrante, a 180 le sumo θ, y θ
es positivo. Y finalmente, si estoy en el cuarto cuadrante, si hay un vector en el plano en el cuarto cuadrante, ¿qué va a pasar? El ángulo nuevamente va a ser negativo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En el cuarto cuadrante, como hasta aquí tengo 360, a 360 grados le sumo el ángulo. Pero el ángulo, aquí vamos a notar, es negativo. Entonces voy a tener que restar, porque voy a tener que sustituir en la fórmula el ángulo con su signo. Entonces, tanto en el cuadrante 2 como en el cuadrante 4, voy a tener que restarle a 180 el ángulo teta. Pero en el cuadrante 1 es el ángulo teta y en el cuadrante 3 es 180 más teta. Entonces, de esa manera uno va definiendo la dirección del vector cuando está en el plano. Entonces, veamos lo siguiente. Ejemplo, ¿cuál es la magnitud y dirección de un vector cuyas componentes son bx menos 6 y by menos 7? ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de un vector cuyas componentes son menos 6 y menos 7 en el eje y en el eje x? Bien, entonces lo que tenemos que hacer acá es definir, bueno, aquí está el eje vertical y, que en realidad es j tongo, aquí está y tongo, que en realidad es x. Y este vector está en el menos 6 en el eje x, vamos a suponer que por aquí está el menos 6, y está en el menos 7 en el eje y, vamos a suponer que aquí está el menos 7. Entonces trazamos una línea vertical hacia abajo, como si fuéramos a ubicar un punto en el plano, ahí, paralela, ahí llega el vector, entonces parte del 0, 0, y llega a ese punto. Y este vector, como sus componentes se llaman v, este vector es el vector v. Y ahí está dibujado el vector, que en este caso está en el tercer cuadrante. Bien, entonces lo que hacemos ahora es calcular su magnitud. Primero, dijimos recién que la magnitud del vector nosotros la podíamos encontrar con las componentes rectangulares al cuadrado sumadas en raíz. Entonces, ¿cuáles son las componentes rectangulares? Bx y by. Entonces notamos que la magnitud de v va a ser igual a la raíz, y esto es simple, el bx al cuadrado, menos 6 al cuadrado, más el menos 7 al cuadrado. Esto da 36, esto da 49, se suman y se aplica la raíz. ¿Y cuánto es? 36 más 49 en raíz 9.22. Vamos aquí a anotar que tiene 9.22 unidades. ¿Qué significa eso? Que desde aquí hasta aquí hay 9.22. Vamos a colocar que esto representa el largo de la flecha. Hola, don Carlos. Sí, aló. Tenía el micrófono activado. No sé quién saludó a don Carlos. Ahí estamos. El largo de la flecha. Eso representa el vector v en el tercer cuadrante. Ahora bien, tenemos el largo, ¿ya? Y nos pide también la dirección. Para conocer la dirección, debemos encontrar el ángulo que está formando el vector. Pero ¿qué ángulo vamos a encontrar cuando está en el tercer cuadrante con la tangente a la menos 1? Vamos a encontrar este ángulo. Entonces, ese ángulo nosotros lo definimos, como dijimos recién, con tangente a la menos 1. Entonces, el ángulo va a ser tangente a la menos 1, siempre la coordenada y o la j tongo, que es menos 7, dividido la coordenada en x, que es menos 6. Así es el orden, porque si usted lo hace al revés va a estar mal. El orden es súper claro en la fórmula, es el vector o la coordenada en el eje y dividido el vector o la coordenada en el eje x, ¿ya? Entonces tomamos la calculadora Claro, y decimos paremos la máquina. shift tan. Paremos la máquina. Paremos la Hay máquina. un micrófono que está activado, déjenme silenciarlo porque parece que no escucha el compañero que está trabajando. Lo bueno es que está trabajando y está en clase, eso es bien positivo. ¿A dónde está? Ya silenció, ¿no? No lo encuentro. Denme un segundito, por favor. Ahí están todos silenciados. Sí, ahí están todos silenciados. Ya. Bien. Entonces, sigamos. Ocupamos la calculadora y decimos shift tangente de menos 7 dividido en menos 6. Igual, y eso nos da 49,39. 49,39 grados. Entonces tenemos, en este caso, que este ángulo de aquí son los 49,39. Pero no olviden
La dirección se mide desde aquí hasta acá. Esa es la dirección. Esa es la dirección del vector. Entonces, si yo conozco que hasta aquí tengo 180 grados, entonces la dirección del vector van a ser los 180 grados que tengo hasta el segundo cuadrante más los 49,39 grados que encontré al aplicar la tangente a la menos 1. Y eso da lo siguiente, 229,39 grados. Y esta es la dirección del vector. O sea, el vector desde el eje X positivo está ubicado a 229,39 grados. Y ahí entonces definimos las cosas más importantes del vector. Que el vector tiene una magnitud de 9,22 y está actuando en una dirección de 229,39 grados. Y esa sería entonces la respuesta final. ¿Ya? Magnitud del vector 9,22 y la dirección de 229,39 grados. O sea, aquí decimos, por lo tanto, el vector V tiene una magnitud de 9,22 a 229,39 grados del eje X. Y ahí está la respuesta final. Bien, de esa manera entonces nosotros calculamos la magnitud y la dirección de un vector que está en el plano, conociendo sus componentes rectangulares, conociendo que el vector tiene un valor, una coordenada asociada al eje X y tiene un valor, una coordenada asociada al eje Y. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna interrogante? Profesor, ¿Sí? para sacar los vectores, la curva es al revés. O sea, de los ángulos. Al revés significa que vas en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿A eso te ¿Sí? refieres? Sí, sí. Sí, porque O sea, recuerda que el 90 no va al lado izquierdo, sino al lado derecho. el 90 va acá arriba, el 0 va acá, el 180 va acá, el 270 va aquí y el 360 se vuelve a repetir ahí. Y crecen Ya. positivamente en contra de las manecillas del reloj. Ya, o sea, el 0 en este caso sería el J, o sea, el J tongo, El itongo. el itongo. Ahí El empieza el itongo, 0. ahí empieza el 0 y ahí termina el 360. Ya, entonces es al revés, totalmente al revés. Sí, sí, Porque acá los ángulos van... el 360 uno lo toma del itongo, con el 0. Sí, pues, es que claro, tienes que entender que esto es un círculo. Que hay un círculo que de donde los círculos no tienen inicio ni fin, pues, de donde tú o sea, donde parte es igual a donde llegas. Entonces, partes desde el 0, das la vuelta completa, llegáis ahí donde mismo y ahí hasta ahí recorriste 360 grados. Perfecto, profesor. Clarines. Muchas gracias. Ya, perfecto. Bien. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. Dígame. Es que yo entiendo todo, pero ¿me podría decir como para qué ocupamos los vectores en la vida cotidiana como para tenerlo un poco más claro? Porque igual me confundo, entonces, si me Mira, dice eso creo que me quedaría más claro. sí, o sea, como partí la introducción, nosotros estamos llenos de vectores unidireccionales en nuestro diario vivir. Por ejemplo, en las salidas de escape, como te decía, las flechas te marcan hacia dónde tú tienes que ir y eso es una dirección, eso es un vector. Las calles tienen una sola dirección y por tanto te mueves en esa dirección y ahí tú tienes un vector. Si tú vas en Ya, contra de la calle, vas en sentido contrario. pero Ahora, en el área, poniéndolo sí. así como lo está diciendo usted, no sé si Uh-huh. está bien, onda que me imagine el planeta, la línea del Ecuador y, por ejemplo, que la línea del Ecuador sea 0 y voy en dirección de las manecillas del reloj. Y por ¿Sí? ejemplo, si estoy, no sé, en una latitud negativa es porque estoy como en el eje X, pero negativo. ¿Así? Exacto, así mismo. Ah, ya, ya, Ahora, perfecto. eso yo para allá iba un poco ahora comentándote que digamos hay áreas técnicas que utilizan mucho los vectores. Por ejemplo, en los que hacen navegación, cualquier tipo de navegación,
lo que Ya, funciona por radar. eso Todo le lo iba a que preguntar porque no sé si le llegó mi correo que como yo estudié otra cosa aparte de esto. Ya. Entonces me imagino Ah, que, sí. por ejemplo, en una Exacto. cartografía para ubicar onda espacialmente un objeto, puedo ocupar esto, ¿cierto? Sí, Ya, 100%, ya, 100%. O sea, geográficamente nosotros tenemos una ubicación que hoy en día es satelital. Nosotros nos ubicamos hoy día satelitalmente, pero siguen siendo, y que lo hacemos por ondas, ¿ya? No lo hacemos como lo hacían los marinos antiguos en un papel cartográfico que iban tirando flechas. Hoy día los satélites nos permiten ubicarnos por ondas y a través de dispositivos electrónicos lo que nosotros hacemos es emitir la onda, lo recibe el satélite y el satélite la rebota y llega a otro dispositivo electrónico. Pero si tú tienes un papel cartográfico y tienes las coordenadas y tienes la ubicación, por ejemplo, demarcada de un barco, de un buque, y ese buque te dicen, mira, sabéis que ese buque está navegando y va a tomar el rumbo desde el puerto de San Antonio, va a irse a una velocidad crucero de 80 kilómetros por hora y va a tomar el rumbo 60 grados, supongamos que aquí está el este, hacia el norte. Entonces el vector, ese buque se va a ir en esa dirección. Entonces de repente ese buque no llegó a puerto. Ay, ¿qué pasó? Bueno, esa era la dirección, por lo tanto nosotros tenemos ese perímetro para buscar qué pasó con el buque. O lo mismo pasa con los aviones. Tú sabes que, bueno, últimamente hubo un siniestro súper grande que se cayó un avión allá en el estrecho. Bueno, ¿por qué saben y marcan un radio de búsqueda? Bueno, porque saben el camino que iba a tomar ese avión. Todos los aviones tienen una ruta internacional. Y si esa ruta tú la marcas con un vector, puedes decir, bueno, ese avión viajó hacia allá y, por ejemplo, debería haber llegado a ese punto dentro de la cartografía, del plano, y ahí y así empiezan. Pues así en el diario vivir nosotros manejamos los vectores, que se escapa un poco al área que nosotros estamos estudiando, que ustedes están estudiando ahora, pero que sí se utilizan mucho en el área de la ingeniería, sobre todo en eso de la cartografía o de la ubicación satelital. ¿Ya? Ahí está presente el análisis vectorial. O sea, profesor, si en el gracias, mundo, como profe. dice la compañera, Ujú. son vectores, nosotros estaríamos en un vector negativo. Depende, depende. Depende, porque si poní depende de dónde coloqué el sistema de referencia, porque si colocáis el sistema de referencia en el estrecho, si colocáis el cero ahí, Norte-sur seríamos claro. negativos. Ah, en el norte-sur, claro, pero sigo insistiendo, podéis colocar el norte, pero podéis colocar el cero a tu antojo, po. Si todo es relativo en el tema del movimiento. Tú Ah. podéis colocar el cero en el ecuador, como decía la compañera, o si queréis colocar el cero en el polo sur, po. O si queréis colocar el cero en el polo norte. O Como sea, que eso depende se del puede jugar con los contexto. vectores, con los vectores. Exacto. ¿Cómo? Se me... Yo puedo colocar el cero donde quiera. Sí, pues. Sí, pues si el O sistema de sea, referencia... no No, necesariamente tiene que ser al medio del el vector y. claro, Por- o sea, obviamente nosotros en este caso estamos ubicando a los vectores en el sistema de referencia cartesiano matemático. Por lo tanto, ahí se entiende que son dos rectas perpendiculares entre sí. Pero perfectamente yo podría decir, si quiero describir un poco la ubicación geográfica, coloco la Tierra, coloco nuestro continente, el otro continente, por acá el otro, y yo digo, mira, yo esto lo quiero explicar de esta manera. Aquí va a estar mi 0,0. Y de aquí trazo un eje vertical hacia arriba y trazo un eje hacia acá. ¿Sí? Entonces tú podías hacer eso, y tu 0,0 está acá. O puedes decir, no, voy a colocar el 0,0 acá arriba y trazas acá tu eje. Entonces eso lo puedes definir tú. Todo es Ah, relativo. perfecto. Los sistemas de referencia, y esto lo hizo la relatividad, los sistemas de referencia dependen del observador. Y el observador el observador puede estar quieto, puede estar en movimiento a velocidad constante o puede estar moviéndose de manera acelerada. Si nosotros, por ejemplo, queremos medir el mundo, o sea, queremos medir el universo, y la Tierra, nosotros sabemos que acá está el Sol, nosotros sabemos que la Tierra tiene un movimiento de traslación alrededor del Sol. Entonces yo estoy ubicado acá, y si estoy mirando otra estrella, por ejemplo, otro Sol, este sistema de referencia que yo estoy teniendo tiene una velocidad de traslación.
Y por tanto, cuando yo observo, lo que yo entiendo es que me estoy moviendo, por lo tanto tengo un sistema de referencia en movimiento. Y desde aquí está mi 0, 0. Entonces desde aquí mido la distancia a la estrella. No sé, 5 años luz, por ejemplo. Y aquí estoy en mi 0, 0. Entonces yo desde aquí, desde la Tierra, estoy midiendo 5 años luz. Pero si estoy en Júpiter, la distancia es menor, porque se supone que este está más lejos del Sol, pero está más cerca de la estrella. Entonces, todo depende del observador y del punto de referencia. Esa es una de las claves del movimiento. Gracias, profesor, por la explicación. Ok. Ya. Bueno, y eso es lo que teníamos para esta clase. Y ahora yo los invito a que puedan ir al ambiente de aprendizaje de la asignatura, porque les cargué algunas cositas para que las puedan ir viendo. 4:33 y ya. Y aquí lo que le decía al compañero que recién se está incorporando a la clase, bienvenido, y ahora puedo ser un poquito más claro. Les recuerdo, como les comenté en un principio, que estos elementos que están aquí en la unidad número 1, la infografía, el material de la clase presencial, magnitudes, conversión de unidades y vectores, este es el material instruccional cargado por la casa central, que obviamente está de apoyo para que ustedes puedan revisarlo y de ahí tomar información también relevante. Y desde aquí hacia abajo están los materiales que yo les comparto. Por un lado está la clase 1, que esa fue la que hicimos en PDF, el texto de magnitudes 1 y conversión de unidades para que lo revisen, y ahora les acabo de subir, hace un ratito atrás, el texto de vectores. Y este texto cumple un poco la misma lógica que el texto de transformación de unidades, que tiene la materia, tiene ejercicios resueltos y tiene ejercicios propuestos para resolver. Pero hay que tener un cuidado con este tema, porque este texto tiene vectores en el espacio. Y nosotros no estudiamos vectores en el espacio, solo nos quedamos con vectores en el plano. En el espacio significa que son vectores que tienen 3 dimensiones. Tiene el eje X, el eje Y y el eje Z. O sea, tiene un Y tongo, un J tongo y un K tongo. ¿Ya? Se está cargando ahí, parece que se pegó un poco. Lo voy a ver si lo puedo volver a abrir en otra página. No sé por qué se demoró tanto. Ya vamos a establecerlo como predeterminado. Bueno, mientras se carga. Y ahora les voy a subir la clase 2, que es la que acabamos de ver en PPT, y los invito a que hagan esta actividad de aprendizaje número 1. Esta actividad de aprendizaje son 4 ejercicios simplemente, 2 de transformación de unidades y 2 de vectores en el plano, para que puedan ir aplicando los contenidos, conociendo un poco la estructura de la prueba. Voy a entrar para mostrarles un poco que son así las pruebas, ¿ya? Les comenté un poco de la nomenclatura que se utiliza para escribir. Acuérdense que ese símbolo significa que está al cuadrado. Ahí está un elemento de vectores y otro ejercicio de vectores. Son simplemente 4 ejercicios. Lo ideal es que lo hagan ahora durante la clase para que después no se les olvide la materia y así la vayan aplicando y vayan integrándola de mejor manera, ¿ya? La retroalimentación la tienen de inmediato porque ustedes pueden ver al tiro cuál es la respuesta correcta ahí, porque yo se las anoto para que puedan saber cuáles son los valores correctos. Entonces van a tener la retroalimentación directa, ¿ya? El texto yo no sé qué pasa, todavía no se carga. Si tienen problemas para descargarlo, como yo, me avisan después para poder volver a subirlo, ¿ya? Puede que haya quedado mal, pero no se ve mal. Bien, Profe, entonces, Profesor, ¿sí? ¿dónde hay Pero problemas está en el Teams. ejercicio, los ejercicios que tenían 36 preguntas que no lo encuentro? En este texto, aquí en el texto de magnitud y conversiones, este se cargó al tiro. Tú te vas al final del texto y aquí están los ejercicios propuestos, al final del texto. Y ahí tienes, al frente está la respuesta. Todos los ejercicios tienen respuesta. Entonces está parte de una unidad de medida, después de las unidades de medida en potencia y después con magnitudes derivadas para que puedan ir desarrollando. Entonces ahí tienen 36 ejercicios para resolver. ¿Ya? Gracias. Ok. Profe, Y este profesor, todavía se está cargando. Sí, dígame. las clases, tengo problemas de descargar las clases por Teams. Ya, mira, la ruta es la siguiente. Si varios me han comentado. Aquí en las publicaciones, lo ideal no es que vayan a hacer clic sobre la clase. La idea es que vayan aquí donde dice archivos, al lado de publicaciones, en el tablón central de Teams, aquí archivos,
Esta es la ruta que tienen que seguir. Y en archivos hay una carpeta que se llama recording. ¿Ya? Esta carpeta. Y en esta carpeta, en recording, están todas las clases que ya hemos grabado. Debería estar la clase 1 y la clase 2, que fue la primera y la segunda. Entonces aquí ustedes las pueden ver sin ningún problema. Entiendo, porque todos me han dicho que sí la han podido ver. Esa es la ruta. Y de aquí también obviamente la pueden descargar en MP4, que están en MP4, entonces la selecciona, la descarga y la puede guardar en su computador. Porque, como lo comentaba en un principio, al parecer van a durar 15 días, pero esta ya lleva más de 15 días, no se ha borrado. Bueno, no nos confiemos, pero puede ocurrir que las vayan borrando. Así que si quieren guardarlas, guárdenlas. Si quieren verlas, véanlas no más allá de 5 o 6 días después de la clase. Ya, ¿Quedó más profesor, claro? gracias. Perfecto. Perfecto, entonces yo les subo ahora la clase 2, aquí abajito del texto de vectores, y ustedes tienen que resolver la actividad número 1. Nos juntamos nuevamente el día jueves, y el día jueves seguimos con el tema de vectores, y ahí en esa ocasión vamos a ver descomposición de un vector, así que también es importante que estén descomposición y suma y resta de vectores. Ya chicos, buena semana, nos encontramos el jueves. Chao, chao. Gracias, Profe, profe. Chao, profe, cuídense. Sí, Chao, profe, que esté bien. una perdón. consulta. ¿Las Chao, actividades chao. de ¿Alguien las quería hacer? clases Sí, son con nota acumulativa Chao, o son profe. solo para sí. practicar? Son solo formativas. Sí, ahí yo les coloqué el enunciado, dice, la siguiente actividad es de carácter formativo, con el objetivo de que apliquen los contenidos estudiados en las primeras clases. Nada más que eso, ¿ya? No, no es con nota, solo para que Ya, practiquen. ya, gracias, profe. Ya vale, ahora sí. Chao, chao. Gracias, gracias. Vale, chao, 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 profesor, chao. que esté bien. Chao, Igual, profesor, cuídese. Chao, profe, gracias. gracias.